Buenas tardes. Bueno, empiezo agradeciéndoles a los organizadores de la Cátedra de Estudios Sociales del Sur la invitación. Estoy muy contento de poder participar del panel. Doblemente contento, diría, por un lado, porque puedo colaborar con la iniciativa de la cátedra, que me parece que es una experiencia súper interesante y además muy desafiante. Y por otro lado, porque bueno, comparto el panel con Natalia y con Javier, así que bueno, es un gusto. En mi caso, lo que trataría de hacer es mirar un poco la cuestión desde el otro lado, es decir, no enfocarme tanto en las luchas sociales y políticas de este periodo, sino en las estrategias retóricas a través de las cuales esas luchas sociales y políticas fueron estigmatizadas, fueron demonizadas, fueron criticadas por el abanico, el arco de opciones de la derecha neoliberal a escala latinoamericana. Cuando uno se pone a desandar esos discursos, todos lo hemos visto, basta abrir cualquier periódico, aparece con mucha centralidad un concepto, el concepto de populismo, que se ha convertido, ¿no? Que ha crecido, se ha dilatado en sus fronteras y se ha convertido como una especie de amenaza permanente, en donde se condensan un montón de imaginarios negativos, la idea de corrupción, la idea de demagogia, la idea de crítica o de amenaza a la república, y que un poco adelantando el argumento, es decir, la hipótesis, lo que yo quiero plantearles a ustedes hoy acá, estos diferentes sentidos que se disparan a partir de la noción de populismo están en función de defender un programa económico neoliberal, que es un aspecto que un poco muchas veces queda desdibujado detrás de estos imaginarios que se ponen en funcionamiento. Si este concepto tuvo alguna vez alguna virtud teórica o académica, la ha perdido, ¿no? Totalmente, como dice un colega Ezequiel Adamowski sobre esto, ¿no? Es decir, si uno se para en otro periodo, tal vez pueda, más allá de las críticas que se le pueden formular al concepto, pensar que era una categoría analítica. Hoy ya no lo es, ¿no? Es un ariete de lucha de la derecha neoliberal, una herramienta de combate, un arma de combate político, y en ese sentido me parece que intentar una radiografía de cómo esto funciona en los medios de comunicación puede ser un insumo, un pequeño aporte como para empezar a pensar estrategias contrahegemónicas. Digo, porque no solo ha sido importante para estigmatizar estos procesos, estos movimientos políticos, sociales, partidos, gobiernos, sino también ha contribuido a soldar, ¿no? Performativamente a la derecha. Es decir, le ha dado un otro, le ha dado la posibilidad de establecer vínculos y alianzas, consolidarse como una identidad política. Y en este sentido me parece que el populismo es importante en los dos sentidos, ¿no? Como una entrada en dos direcciones. Para que ustedes tengan una idea de la relevancia que esto, que todos sabemos que tiene, pero digo, yo me tomé el trabajo de hacer un pequeño ejercicio al modo de un observatorio de medios de los últimos meses de los principales portales online de la Argentina, que son tres. Primero es Infobae, que ha logrado desplazar a Clarín del primer lugar como portal electrónico en la Argentina. Entonces, primero Infobae, después Clarín y en tercer lugar La Nación. Son los tres principales portales electrónicos. En 2 meses, es decir, más o menos arrancando desde fines de mayo hasta principios de agosto, yo contabilicé 210, 220 artículos en los que el concepto de populismo se utiliza para demonizar alguna experiencia latinoamericana, pasado o presente, y sobre todo, en el caso de la política argentina, para advertir sobre la amenaza del retorno del populismo al poder. Incluso hay un artículo muy simpático que se habla del retorno del populismo energético cuando se discutió en algún momento el freno a las tarifazos, ¿no? En ese momento se hablaba, si uno toma Infobae y La Nación de ese periodo, de frenar el retorno del populismo energético. De modo que, bueno, el ejercicio que intento hacer me parece que puede aportarnos, porque además esta restauración neoliberal en Argentina se produjo por la vía electoral, lo cual creo que plantea un desafío adicional a la hora de pensar cuáles fueron las herramientas intelectuales e ideológicas que utilizó el discurso de la derecha para construirse y cuestionar a sus adversarios. Cuando digo neoliberalismo, lo digo en un sentido muy concreto. Me ha pasado en otras oportunidades que conversando me dicen, bueno, pero el neoliberalismo se ha convertido en una especie de cuco. Bueno, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una cosa mala, bueno,
A fin de cuentas, bueno, cuando nosotros decimos neoliberalismo decimos una cosa muy concreta, tiene muchas aristas, pero en este caso yo me refiero a su programa económico. El programa económico neoliberal comienza a gestarse, digamos, en la década del 70. Académicamente, por supuesto, tiene una historia previa. Si uno se remonta a la segunda posguerra ya aparece la universidad, pero en posiciones marginales. Y a partir de la década del 70 comienza a convertirse en una opción política real, influyente, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Qué es lo que plantea ese programa neoliberal? Que todos más o menos lo sabemos, pero conviene tenerlo presente y reiterarlo. 4 cosas fundamentales, no es tan complicado. La primera, la baja sistemática de los impuestos a las clases dominantes, a los sectores empresarios de una sociedad, bajo el argumento indemostrable, porque no hay ningún estudio empírico que demuestre que la baja de los impuestos a las clases acomodadas de la sociedad genera aumento en la inversión. Todos los estudios empíricos, y hay toneladas de estudios, tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en Europa, que demuestran que la baja de los impuestos a las clases acomodadas genera fuga de capitales y déficit fiscal. Entonces, el segundo punto central es la desregulación del mercado de capitales. Esto empezó en la década del 70, cuando se abandona Bretton Woods, en 1971, durante el gobierno de Nixon, pero que sobre todo se acelera en los 80 y 90. De la mano de 2 medidas principales. Una, la que permite que los bancos conecten, fusionen el negocio comercial con el negocio de inversión. A fines de la década de los 80, a principios de los 90, se termina de derogar lo que se llamaba la ley Glass-Steagall, que era una ley de 1933 en Estados Unidos, que se había instaurado para precisamente prevenir de futuras crisis financieras como la del crack de 1929. Una ley que impedía este funcionamiento. Bueno, esto se termina de desregular en la década del 90 y se permite a su vez la inversión en derivados financieros. Es un universo muy complejo y heterogéneo, no nos vamos a meter ahora en eso, pero digo, esto se traduce en un crecimiento formidable del tamaño del sector financiero, totalmente desacoplado, desconectado, desproporcionadamente gigante en relación a la economía real. Tanto la baja de impuestos a las clases acomodadas como la desregulación del mercado de capitales se tradujo en una enorme economía offshore, que en Argentina era muy popular gracias al presidente y a sus funcionarios. Esa economía offshore, según diferentes analistas, explica hoy alrededor del 10%, o sea, representa el 10% de la economía mundial, ya al día de hoy. La tercera medida que sostiene el paquete, el programa neoliberal, es la desregulación comercial y productiva, lo que permitió, por ejemplo, la deslocalización de buena parte de la producción de los países centrales a las periferias. Esto no solo bajaba costos laborales en las corporaciones, sino que debilitaba estructuralmente a los sindicatos. Esto es fundamental para entender, por ejemplo, las dificultades que atraviesa el sindicalismo en Inglaterra en la década del 80. Si este proceso mina la capacidad de negociación de los sindicatos, permite bajar los salarios, y la concatenación de estas cosas se traduce en el progresivo desmantelamiento de los estados sociales o de bienestar de la segunda posguerra como consecuencia del crónico déficit fiscal, que ustedes lo escucharán todo el tiempo. El déficit fiscal se utiliza como argumento para justificar este paquete de medidas. El déficit fiscal es el resultado de la aplicación de estas medidas. Es decir, la baja de los impuestos, la fuga de capitales, la deslocalización de la producción se traducen en un desfinanciamiento de la maquinaria estatal, es decir, en un crecimiento del déficit, y ese déficit finalmente justifica la propia aplicación, generalización y expansión de estos programas económicos. Lo que se presenta habitualmente como el retiro del Estado. El retiro del Estado, además, que sabemos que tiene 2 caras, porque por un lado se retira en esta dimensión, pero por otro lado profundiza su aparición cuando se trata de asignar salvatajes al sistema financiero, ¿no? Que muy convenientemente no se llaman subsidios, sino se llaman salvatajes en este caso, cuando van destinados al sistema financiero, que en Estados Unidos fueron 700.000 millones de dólares en 2008. La idea de la avanzada sobre el poder judicial, la idea del cuestionamiento a la libertad individual, a la libertad de expresión, lo que se resumió, digamos, en el combate o en la amenaza a la República, ¿no? La República como un significante que condensaba todas estas cosas. Y de hecho, el discurso antikirchnerista se construyó en buena medida en el caso argentino, pivoteando en torno a la idea
idea de la República. Ustedes se acuerdan que Carrió llevaba un muñeco de plástico que decía que era la República, la hija de él, de ella, digamos, y la llevaba a diferentes lugares, programas de televisión. En ese artículo de Infobae, que está ahí arriba del 2017, ustedes pueden ver un poco esta imagen, ¿no? El artículo se refiere al discurso del presidente en el Parlamento en el 2017, y ahí habla, ¿no? Bueno, de la necesidad, si ustedes leen el párrafo, los párrafos finales, dice, bueno, nos invita a desterrar definitivamente el populismo, ese formidable obstáculo al desarrollo económico, a la equidad social. El abandono de los principios republicanos y la adhesión a las prácticas populistas han sido las dos grandes tenazas que nos han mantenido por décadas en el estancamiento, y la forma de salir es lo que está adelante, ¿no? El fortalecimiento institucional, terminar con la llegada a cargos públicos, el exceso de obras sociales, es una serie de cosas que se resumen allí. Por supuesto hay también versiones más sofisticadas de esto. Si ustedes revisan los diarios, van a ver que este tipo de artículos conviven con otros en donde se intenta dar un giro un poco más sofisticado al concepto de populismo. Ahí hay un autor que se ha vuelto muy importante en el caso argentino, que es Loris Sanata, a lo mejor lo han escuchado, lo han leído. No solo en Argentina, tiene una difusión a escala latinoamericana, si uno revisa los principales portales, por ejemplo en Colombia, en Perú, en México, digamos, es una figura que se ha convertido en una suerte de ideólogo de esta categoría. Y allí lo que hace básicamente Sanata es recuperar algunos de los sentidos que la categoría tenía cuando se formuló en el funcionalismo norteamericano, en la segunda posguerra. Si se acuerdan los trabajos de Edward Gill, de Gino Germani, por ejemplo, en la Argentina, sobre el populismo, ¿no? Que lo veían, ¿no? Como un fenómeno, una especie de versión autoritaria de los estados de bienestar europea, ¿no? Basados en un liderazgo fuerte y carismático, más personal que institucional, etcétera, que él lo relacionaba con un momento del proceso de transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Bueno, Sanata retoma algunas de estas cosas, pero no lo explica en clave sociológica. La cuestión no pasa por esta transición de la sociedad, sino que la vincula a una variable cultural. Sanata defiende la idea de que existe en América Latina un etos cultural, lo mismo que en el sur de Europa, muy relacionado con la influencia de la Iglesia Católica, que alimentaría visiones unanimistas del pueblo, visiones organicistas de lo social, que serían un dique para el desarrollo de la democracia liberal, que es la forma que él entiende de la democracia verdadera. Entonces, sus textos, su presupuesto político, es que esa es la única forma de democracia legítima. El segundo, este sería el primer sentido de los usos del populismo. El segundo que pude reconocer es la asociación con la idea de corrupción, que es, obviamente todos la hemos visto, esta idea de la asociación ilícita, en donde se licúa la identidad política, la idea de que el populismo encierra un proyecto político y se lo vincula directamente a una maquinaria de corrupción, en donde los funcionarios, en una suerte de asociación ilícita, de lo que se dedican es básicamente al enriquecimiento personal. Y hay una versión extrema de esta lectura del populismo en donde aparece el término, bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? En el artículo de Lula sobre el final, ¿no? Lo que sucede, bueno, con esta expresidenta es una muestra de lo que ambos países atravesaron durante más de una década, asignada por la lamentable corrupción de sus principales dirigentes políticos populistas. Acá el diario de paso anima a los jueces de Argentina a seguir el mismo proceso que Lula, si en el párrafo inicial dice: la valiente y expeditiva actuación del citado magistrado debería servir de ejemplo y aliciente para muchos de los jueces argentinos a cargo de las investigaciones en materia de corrupción. Pero si, en la imagen siguiente hay una versión más extrema, que es, comienza a utilizarse el término de cleptocracia, que fue introducido durante la segunda, en el caso por lo menos yo lo tengo contabilizado así, durante el segundo mandato de Cristina Fernández. Algunos intelectuales, entre ellos Luis Alberto Romero, que es un historiador, introduce el término de cleptocracia, con lo cual el vaciamiento de la idea de populismo se profundiza. Es decir, ya el populismo no es una identidad política que nos puede gustar más o menos, no hay un proyecto político, no hay nada, solo una maquinaria de saqueo sistemático del Estado
y de enriquecimiento personal de sus dirigentes. Y esto sería la definición de una cleptocracia. Y aquí elegí un artículo, está en la imagen ahí de la República con la ropa desgarrada, del diario El Litoral, que es de la ciudad de Santa Fe. En Clarín hay muchos artículos con el término cleptocracia, pero elegí uno del Litoral porque, para advertirnos sobre cómo estos tres portales luego se replican en la mayoría de los principales diarios del interior del país. Es decir, hay un efecto expansivo de estas ideas. Por ejemplo, el concepto de cleptocracia, que yo no había visto en ningún otro medio, que aparece en las notas en este caso de Luis Alberto Romero, ahora es retomado, ¿no?, por un editorialista de la ciudad de Santa Fe y utilizado para el análisis de la dinámica política. Y dicen, bueno, la cascada de episodios de corrupción pone en evidencia que la mugre política del régimen kirchnerista alcanza todos los estamentos del poder. Y el artículo termina diciendo que con lo que se confirma que más que promover una justa distribución de la riqueza, el poder K promovió una justa distribución de la corrupción. El tercer sentido del concepto de populismo aparece vinculado a otros dos conceptos, el de demagogia y el de clientelismo. Demagogia en el sentido de un discurso vacío, sin mayor contenido. En este artículo de La Nación, que se llama La Fábula Populística, que es de junio de este año, se define el populismo, dice: hueco de ideas y vacío de ideales, el populismo es un manual de promesas incumplibles y ofertas inalcanzables. Y a esto se suma la vinculación con la idea de clientelismo. Aquí digo, no la categoría de clientelismo como puede utilizar la sociología política, donde digamos una categoría que no necesariamente tiene una connotación peyorativa. Pienso, por ejemplo, los trabajos de Javier Aullero, que son muy buenos sobre eso. El clientelismo no define una relación peyorativa o un problema, sino que trata de conceptualizar un tipo de vínculo, de relación, etc. Bueno, no es este el caso, obviamente. Acá clientelismo se lo utiliza en el sentido de el vínculo coercitivo entre dádiva del Estado y apoyo político. Con lo cual, acá lo interesante es que lo que se busca es desdibujar toda identificación e identidad política con el fenómeno populista en cuestión. Ya nadie es, por ejemplo, en este caso kirchnerista, de verdad. No podría serlo de acuerdo a esta definición. O está engañado porque es tonto, o está comprado a través de una dádiva, ¿no?, esta imagen del choriplanero que se generalizó en el último tiempo. Entonces, este tercer sentido del populismo apunta a eso, ¿no? Si el anterior vaciaba de contenido político cualquier proceso político al que se le aplica la categoría, vacía de contenido identificatorio a quienes se identifican, que también habló al corazón, pero para llenar sus bolsillos desvalijando un público embotado con el relato y el fútbol para todos y descuidado de su billetera. Estos son los editoriales del diario La Nación, que es el diario más importante de la Argentina, en circulación, etc., ¿no? Para que uno vea el tenor del discurso. Ese es uno de Clarín: el populismo necesita pobreza, ignorancia y fanatismo, que también alimenta este tercer sentido de los usos del populismo. Un gobernante populista tiene un objetivo único y principal: perpetuarse en el ejercicio del poder para enriquecerse a costa del erario público, pero haciéndole creer hipócritamente al pueblo que lo ha elegido que su principal preocupación es verlo feliz. Para construir ese imperio de corrupción, el populismo necesita tres ingredientes fundamentales: pobreza, ignorancia y fanatismo. Y finalmente llegamos al cuarto sentido de los usos del populismo, que es lo que podríamos llamar el populismo económico, en donde la idea de populismo se vincula, se relaciona con algunos otros conceptos como el de déficit fiscal, la idea de desorden de las cuentas públicas, la idea de que ese déficit fiscal y ese desorden de las cuentas públicas minan la confianza. La falta de confianza genera falta de inversión, esto que lo venimos escuchando todo el tiempo, y se lo relaciona con una idea de decadencia económica, el populismo económico como inevitablemente conduciendo a la decadencia económica. Acá hay muchísimos artículos con esta línea, en donde por supuesto se combinan también artículos sencillos en esta clave con algunos intentos de darle mayor espesor a esta explicación. Si uno sigue, por ejemplo, los habituales artículos de Juan Liach, Lucas Liach, el propio Pablo Gachunov, que es un historiador que es sólido, digamos, pero cuando uno lo escucha en entrevista muchas veces da lástima, o el propio José Luis Espert, digamos, que sería más un discurso de barricada en esta clave. Bueno, para ellos, digamos, estas variables, este populismo económico se relaciona
en una perspectiva histórica, con un proceso de 70, 75 años, que se sitúa hacia los años 40, en donde, digamos, ese mundo esplendoroso del modelo agroexportador, esa Argentina brillante en su visión, habría comenzado a atravesar una larga decadencia como consecuencia de la invasión de ideas estatistas en las clases dirigentes argentinas que habrían hecho naufragar esa Argentina opulenta, etc. Todo este tipo de datos están mal, además, es decir, tienen muchos problemas, que se suelen decir, por ejemplo, que Argentina ocupaba el ranking mundial de PBI en la década de 1875-1930, que eso, bueno, este tipo de juegos, ¿no es cierto?, que llevan para atrás, suele hacerlo muy bien en los medios de comunicación, donde lleva 2 o 3 tablas, donde muestra relación al crecimiento del gasto público con la caída del Producto Bruto, el aumento de la pobreza, ese tipo de ejercicios que francamente están mal conceptualmente, los datos muchas veces están mal, y cuando están mal interpretados, están desconectados, etc. Pero bueno, esta cuarta dimensión o cuarto rostro de los usos del populismo me parece que es el más importante porque es el que está más cerca finalmente de lo que habilita el uso de la categoría. Y la experiencia de estos 2 años del gobierno de Cambiemos creo que son una prueba contundente de esto. Si uno revisamos todos estos sentidos que hemos ido reconstruyendo, los tiene todos el gobierno de Cambiemos. Es decir, altos niveles de corrupción, muchos ya comprobados, vamos a repasarlos ahora. El caso del financiamiento político reciente es el más emblemático. En Santa Fe ya hay condena y ya hay resolución judicial por la campaña del año que Miguel del Cel se candidateaba a gobernador. No se pudo justificar el origen de los fondos, eso ya está incluso comprobado. Si la idea es mirar los atentados a la República, ¿no?, la lista es igualmente muy larga, es decir, decretos de necesidad de urgencia a gran escala. Por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández es el gobierno que en democracia menor uso del decreto de necesidad de urgencia hizo, estadísticamente, se puede comprobar, es un dato que no va a aparecer. Por ejemplo, el Observatorio de Élites de la UNSAM estableció que hay casi 300 funcionarios, 269 en este momento, que tienen algún tipo de incompatibilidad de intereses en el gobierno, es decir, que tienen que controlar empresas de las que son o fueron accionistas. En fin, y si vamos a hablar de retórica hueca e insustancial, basta ver el debate del año 2015. Independientemente de la posición que cada uno tenga sobre el kirchnerismo, el discurso de Cambiemos es absolutamente un discurso vacío, la revolución de la alegría, y que además las pocas cosas que allí prometió no cumplió. Es decir, hoy en día hay más trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, el presupuesto de ciencia no se llevó al 1,5, sino que viene bajando sistemáticamente del 0,8 al 0,6, se fue al Fondo Monetario Internacional, a pesar de que se había puesto un cartel, sería Duhovne, ¿se acuerdan? En fin, rupturas explícitas de promesas de campaña, es decir, todos los atributos, y si hablamos del caos macroeconómico, el alza del déficit fiscal, el nivel de endeudamiento descontrolado, etc., todos los atributos que se consideraban específicos del populismo los tiene Cambiemos. Sin embargo, Cambiemos no estamos leyendo todo el tiempo una andanada de artículos sobre el populismo de Cambiemos. Y no lo leemos porque Cambiemos defiende un programa neoliberal en economía, y ese es el kit de la cuestión para habilitar la categoría de populismo. Esto permite entender, por ejemplo, por qué Bernie Sanders es acusado en Estados Unidos de populista, cuando sobre él no pesa ninguna acusación de corrupción, ninguna sospecha de que vaya a atentar eventualmente contra la República. Lo mismo pasa con Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista en Inglaterra, donde también ha comenzado a ser acusado sistemáticamente de populista, lo cual de algún modo creo que pone en evidencia que el quid de la cuestión tiene que ver con la defensa o no, la crítica o no, es decir, todo movimiento, partido, gobierno que impugne, siquiera parcialmente, alguno de los aspectos de ese programa neoliberal que yo enumeré al principio, deviene populista. Y ya para ir terminando, el segundo atributo necesario es que esa impugnación pueda convertirse en una opción real de gobierno, porque esa sería la otra cuestión. Si uno es crítico del neoliberalismo pero no tiene posibilidad de ser gobierno, no necesariamente deviene populista. Esto es muy interesante cuando uno analiza cómo trataba la prensa de Bernie Sanders hace algunos años atrás, ¿no? Que era una figura, reconocida por todos, una persona que ha defendido el socialismo democrático toda su vida, intachable, que todos deberíamos algo que aprender. Ahora, cuando se convirtió en una opción real
de poder automáticamente se convirtió en una amenaza populista. Lo mismo ocurre con Jeremy Corbyn, una figura que era, ¿no?, un político pacifista en contra de las armas nucleares, reivindicado por todo el espectro político, hasta que se convirtió en una opción real y deviene automáticamente un peligro para las libertades democráticas, etc., ¿no? De modo que, bueno, con esto ya cierro, si no monopolizo la palabra. Acá había algunos artículos, ¿no?, sobre economía, digamos, este del populismo energético. Este del populismo energético es buenísimo, este Diego Cabot es maravilloso. Tiene uno, aparte de usa caramelos para explicar, se dice: la Argentina inició un proceso de aumento de los caramelos, que sería la energía y las tarifas, ¿no?, mientras los chicos consumían sin control, a precio de regalo y con el kiosco abierto las 24 horas. ¿No será mejor, se pregunta, acompañar ese momento con una campaña sobre los beneficios para la salud que trae aparejado no llevarse a la boca tantas golosinas? Es una cosa realmente... Y uno sobre el reciente triunfo de López Obrador, en donde La Nación publicó un artículo de julio de 2018 en donde explica por qué López Obrador no va a caer aparentemente en el populismo, y cuando uno lee el artículo, porque prometió libertad empresarial en su discurso y prometió respetar la autonomía del Banco de México y la flotación cambiaria, con lo cual un poco reforzando esta idea de que la médula de los usos del populismo, del uso del populismo a escala latinoamericana sobre todo, tiene que ver con esta cuestión. Y me parece que, para cerrar, en este sentido, el concepto de populismo es interesante porque nos muestra dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, me parece que muestra la fortaleza que todavía la hegemonía neoliberal tiene. La fortaleza en la medida en que pudo poner en marcha un anticuerpo ideológico tan poderoso como la noción del populismo, ¿no? Lo rescató, digamos, del pasado y lo generalizó, lo convirtió en una grieta de lucha eficiente. Pero al mismo tiempo, la difusión, la generalización del uso del populismo creo que muestra también que esas fisuras, que esas grietas de las que hablaba Natalia antes, no se han podido cerrar del todo. Digo que esta idea del populismo pone en evidencia la existencia de un profundo malestar. A mí me gustó mucho el trabajo de Nancy Fraser, donde ella lee al populismo en esta clave, un profundo malestar, y de la mano de ese malestar la posibilidad, me parece, de alimentar nuevos procesos contrahegemónicos en la región. Bueno, muchas gracias.